Antes de arrancar con esto, tenemos que siempre tener en cuenta que los trastornos mentales tienen una etiología multifactorial, donde hay una combinación de factores, por un lado de orden biológico y por otro psicosocioambientales. De lo biológico, sabemos que los trastornos mentales tienen una base genética, se hereda la predisposición a desarrollar los trastornos mentales. Esto determina generalmente una neuroquímica diferente del cerebro de la persona que está teniendo A o B condición mental, bueno, de trastorno mental, de uno que no lo tiene. También hay efectos neuroendocrinos y neurofisiológicos. Por otro lado, cuando vemos la parte psicosocioambiental, podemos notar que las relaciones interpersonales, el estrés, consumo de sustancias, vivir en ambientes difíciles, ¿verdad? También pueden precipitar la aparición de trastornos mentales. Si nosotros tenemos en cuenta esta teología, vamos a poder interpretar que las modalidades terapéuticas en psiquiatría van orientadas justamente a abordar las dos grandes dimensiones que son las que están afectadas, por un lado la parte biológica y por otra la psicosocial. De la dimensión biológica, algunos de los tratamientos que nosotros vamos a encontrar, por sobre todo acá en Paraguay, nosotros tenemos estos dos. La psicofarmacología, que se vuelve a subdividir en varios grupos de medicamentos. La terapia electroconvulsiva, que es una terapia que se sigue haciendo en el hospital. Incluso hace un tiempo, en la convocatoria anterior, los colegas de la cátedra de psiquiatría habían dicho que había un proyecto como para poder hacer también en la cátedra. Psicocirugía, que es también una opción, y la terapia de estimulación intracraneal, que ahora estuve viendo varias publicaciones de algunos médicos psiquiatras paraguayos que están utilizando esta modalidad terapéutica. Y de la parte psicosocial, nosotros tenemos las psicoterapias como uno de los fuertes, psicoterapias que pueden ser de diferentes enfoques y de diferente corriente. Enfoques que pueden ser, dependiendo de cómo le abordamos al sujeto, que pueden ser una psicoterapia individual, puede ser terapias grupales, terapias familiares, puede ser también dependiendo del enfoque psicoterapéutico o la corriente, pueden ser de enfoque psicoanalítico, cognitivo-conductual, humanista, hay diferentes tipos de psicoterapia. Y también podemos tener terapias alternativas, que son terapias como para poder mejorar el bienestar, musicoterapia, aromaterapia, zooterapia, las relajaciones, que son muy interesantes también y muy buenas de hacer, ¿verdad? Vamos a centrarnos en este momento en los tratamientos biológicos. Los tratamientos biológicos pueden ser psicofármacos, como habíamos mencionado, o terapia electroconvulsiva, también otra opción, psicocirugía y la terapia de estimulación intracraneal. Ahora nosotros vamos a hablar específicamente de lo que es la psicofarmacología. Uno de los tratamientos, si no es el tratamiento más utilizado hoy en día, sigue siendo el de los medicamentos psicotrópicos. Hoy en día la tendencia es a ir combinando estas medidas psicofarmacológicas con técnicas psicoterapéuticas. Esto es muy importante porque se acordarán en la diapositiva anterior que la etiología, vamos a decir, de estos trastornos es multifactorial, no solamente la parte biológica, sino que también tenemos una parte psicosocial ambiental, que es la que se afecta, ¿verdad? Se influye y aparecen los trastornos. Entonces, con este tipo de abordaje, que es por un lado biológico y también psicosocial, se ha observado que se obtienen mejores resultados. Hoy en día la tendencia es combinar la psicofarmacología con las técnicas psicoterapéuticas. Los psicofármacos son medicamentos que tienen la capacidad de influir sobre unas células o unos órganos blancos que están en el sistema nervioso y producen cambios en las funciones psíquicas, ya sea a nivel conductual, el estado del ánimo o la experiencia. Los medicamentos psicotrópicos tienen esa capacidad. Psicofármacos, psicotrópicos, bueno, ya manejamos ahora la terminología. Psicofarmacología es el estudio de los cambios resultados de la interacción entre este fármaco y la química cerebral. Todos estos fármacos lo que hacen que son medicamentos que tienen la capacidad de modificar la química cerebral. Por eso es importante que seamos muy responsables
y también ceñirnos a regirnos por lo que es el criterio médico. Los medicamentos psicotrópicos son indicados por el psiquiatra. Él es el que está facultado, según nuestra normativa vigente, para indicar la medicación. Tiene que ser administrada así como fue indicada. No hay que hacerle cambios, ni agregar ni reducir, así como se le indicó. Y si hay alguna duda o alguna cuestión relacionada con efectos adversos o algo así, es comunicarse con el profesional y que este profesional médico, en este caso, haga una modificación o que tenga en cuenta esa situación, ¿verdad? Pero no modificarlo a motus propio, ¿verdad? O suspender o aumentar la dosis. Hay que avisarle al médico tratante, ¿verdad? Que él sea el que haga ese cambio. Otra cuestión interesante es que los medicamentos en sí no curan la enfermedad, no resuelven la enfermedad, sino lo que hacen es actuar sobre los síntomas y hacer que estos síntomas puedan estar controlados como para que la persona pueda retomar la funcionalidad y pueda volver nuevamente a su vida lo más próxima a la normal. Importante, los psicofármacos no curan. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, el paciente esquizofrénico, el antipsicótico no le cura la esquizofrenia. Lo que hace es ayudarle a que sus síntomas estén controlados. Él deja la medicación, vuelve a recaer. Con la medicación se mantiene controlada la situación. ¿Sí? Estas son algunas de las presentaciones que nosotros vemos acá de los antipsicóticos. Vamos a empezar con los antipsicóticos, que es el primer grupo, que es lo que nosotros manejamos mucho a nivel de los servicios de internación, especialmente en los pacientes con esquizofrenia o trastorno psicótico breve o descompensaciones psicóticas. Son estos los medicamentos que ustedes van a encontrar. Para entender un poco lo que hace este medicamento a nivel cerebral, es importante que recordemos un poco lo que es la esquizofrenia. Esquizofrenia es una de las psicosis y es una de las peores enfermedades mentales que el ser humano puede tener. Es una enfermedad que produce una distorsión general de la vida, ¿verdad? O sea, de la vida del sujeto, porque los pensamientos, las percepciones, las emociones y los comportamientos están como distorsionados. La persona tiene una gran dificultad para poder interpretar o entrar en contacto con la realidad, porque va experimentando una serie de síntomas que le dificultan eso. Alucina, delira, no tiene conciencia de la enfermedad, ¿verdad? Y presenta también deterioros de la funcionalidad. Presenta pensamiento desorganizado, percepciones que no existen, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo todo eso, describirlo cuando volvamos a tocar la sintomatología. Es una enfermedad que ataca joven al sujeto. Imagínense, en el varón se presenta generalmente entre los 15 a 25 años, en la mujer entre los 25 a 35 más o menos, ¿verdad? En general, si vemos estas dos, ¿verdad? Notamos que la enfermedad aparece en estadios jóvenes de la vida del sujeto. Y también hay una cosa que tienen que tener en cuenta, a menor edad de aparición, o sea, mientras más joven debuta el paciente, peor es el pronóstico. O sea, no va a ser lo mismo una persona que debuta a los 25 años que una persona que debutó a los 15 o 13 o 10 años con su cuadro psicótico, con su esquizofrenia en este caso. Y cuando vemos la prevalencia es de alrededor del 1% de la población general. O sea, si juntamos al azar 100 personas al azar en la población general, una de ellas va a ser esquizofrénica. Su presentación puede ser de varias maneras, ¿verdad? Entre ellas puede ser aguda o puede ser de inicio insidioso. En la presentación aguda, ¿cómo es? Generalmente la persona debuta, explota con un síntoma psicótico, ¿verdad? Y la presentación insidiosa es de una presentación que fue de mucho tiempo, uno siempre le notó raro, pero como que no se nota cuándo empezó específicamente la enfermedad. Entonces eso es de inicio insidioso. La enfermedad aguda se asocia mejor, se asocia con un mejor pronóstico y la insidiosa se asocia con mayor tasa de deterioro funcional.
por ejemplo, pobreza del pensamiento, el tema de los deterioros del afecto, todo eso se ve más frecuentemente, o sea, más fuertemente en los de inicio insidioso. La etiología de la esquizofrenia, tenemos una parte de la etiología que es biológica y también otra que es ambiental. Tenemos la genética, que sigue siendo uno de los principales factores asociados. ¿Cómo se nota el tema de la influencia genética? A través de varios estudios que se hicieron a lo largo de este tiempo. Uno de ellos es el estudio de familias, donde se estudiaron familias de personas sanas y familias de personas con enfermedad mental. Y se notó que en las familias de pacientes con esquizofrenia, la enfermedad es más frecuente en comparación con la población general. También tenemos los estudios de adopción, donde familias de personas normales, o sea, personas sanas, sin esquizofrenia, adoptaron hijos de personas esquizofrénicas y al final, a pesar de vivir en otro entorno y a pesar de vivir en otro ambiente, la persona igual, o sea, los hijos igual terminaban desarrollando la enfermedad. Y también los estudios de gemelos dieron información sobre esto, ¿verdad? Porque se nota que es más frecuente la esquizofrenia en los gemelos que en el resto de la población, incluso en el resto de los familiares. Si es gemelo idéntico, hay un 40% de riesgo de desarrollar la enfermedad, que es mucho. Acá tenemos un poco de estimación de riesgo. Si es un padre o un hermano, tenemos 15% de riesgo. Hermano gemelo idéntico, 50% según la literatura de Womble. En otras, como en Oxford, menciona un 40%. Y si ambos padres son esquizofrénicos, el hijo tiene entre 35 a 50% de riesgo de desarrollar la enfermedad. Esto también, según Oxford, redondea un poco en el 40%. Entonces, la genética es uno de los factores más importantes a tener en cuenta. No quiere decir que si sos hijo o pariente de un esquizofrénico vas a tener esquizofrenia, pero es un factor de riesgo. Aumenta tu probabilidad, pero también siempre va a ser mayor la probabilidad o más próxima la probabilidad a ser normal o sano. La neuroanatomía del cerebro de la persona con esquizofrenia, se puede observar que hay alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso o pérdida, ¿verdad? Se observa, por ejemplo, que tienen menos tejido cerebral, suele haber como una atrofia cortical o un agrandamiento ventricular. También suelen tener menos líquido cefalorraquídeo. Hay una disminución del metabolismo de la glucosa y el oxígeno en la parte frontocortical. También hay un funcionamiento anómalo del lóbulo temporal. Eso justificaría la aparición de los síntomas psicóticos positivos, como las alucinaciones y los delirios. También un funcionamiento anómalo del lóbulo frontal que explicaría lo que corresponde a los síntomas negativos. También hay una evidencia neuroquímica de la esquizofrenia. Bueno, la que más hasta ahora se sustenta es la hipótesis dopaminérgica, que el exceso de la dopamina causa los síntomas positivos en la vía mesolímbica, que es una de las vías de la dopamina, ¿verdad? Después también tenemos la explicación de la serotonina, ¿verdad? Que también hay algo, ¿verdad? Y esto es lo último, vamos a decir, que son estudios inmunovirológicos, prácticamente la que ahora viene a agregarse, donde se piensa que la exposición a virus o algún tipo de respuesta inmunitaria pueden provocar la esquizofrenia. Esto es algo que ahora se está estudiando mucho, ¿verdad? Como una explicación. Y la parte ambiental, el estrés elevado, las crisis, los problemas emocionales, los traumas pueden detonar o hacer que aparezca la enfermedad. Bien, si nosotros recordamos un poco lo que son los síntomas de la esquizofrenia, vamos a notar que hay síntomas que se llaman positivos y síntomas que son negativos. Atiendan bien. Los síntomas positivos o negativos no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que son dos tipos, grupos grandes de síntomas. Uno implica agregado a las funciones y otro implica pérdida, ¿sí? Los positivos son síntomas, vamos a decir, que se agregan a la experiencia. Por ejemplo, alucinar. ¿Qué es alucinar? Es percibir algo que no existe.
Es una percepción sin estímulo del órgano sensorial. O sea, la persona literalmente ve algo que no existe, oye un sonido o la voz o algo que no existe, huele algo que no existe, gusta algo que no existe, o siente, tiene sensaciones táctiles que no existen. Eso es alucinar. Por ejemplo, que ahora en este momento, estando despiertos ustedes en la plenitud de su conciencia, ahora ustedes están despiertos, están conscientes, atienden y entienden. Si en este momento ustedes están empezando a escuchar la voz de alguien que no está nadie alrededor, pero ustedes escuchan que algo le está hablando a ustedes, ¿verdad? Eso sería una alucinación auditiva. La alucinación auditiva es la más frecuente de las alucinaciones que experimenta el esquizofrénico, las alucinaciones auditivas. Las visuales son más asociadas con cuadros orgánicos. Tenemos entonces las alucinaciones como primer síntoma positivo o síntoma duro, bueno, síntomas duros. Tenemos los delirios. Los delirios no son percepciones, son creencias, ideas, interpretaciones que le damos a las cosas que vivimos. Son ideas anormales, falsas, que no tienen fundamento y que no tienen lógica, que son absurdas, incluso bizarras, que son increíbles, inverosímiles, ¿verdad? No hay forma de darle un contexto, un marco, y si lo hubiere, esto no está sustentado también. Por ejemplo, ustedes se están conectando a través de Zoom conmigo, ¿verdad? Y ustedes me están robando parte de mi alma con la conexión. Por ejemplo, eso sería una idea anormal, que conectarte por Zoom te roba el alma, ¿verdad? Eso no hay forma de darle un marco lógico. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, un delirio, ¿no? Cuando la persona cree que él es un personaje bíblico, un personaje, no sé, algo relacionado con lo religioso, o que tiene poderes de sanación, o algo así, ¿verdad? Eh, Salvo que se justifique eso en su creencia religiosa, ¿verdad? Que también hay, ¿verdad? Eso puede ser un delirio religioso o delirio místico, ¿verdad? Después tenemos, por ejemplo, delirios donde la persona cree que le quieren dañar y esto es absurdo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, ese medicamento que vos me das no es medicamento, sino que es veneno. Así como un paciente antes decía cuando recibía la medicación, tomaba el medicamento y él decía, gritaba, cianuro, me envenenan con cianuro, decía. Entonces, eso es un ejemplo de un delirio paranoide, ¿verdad? Cuando él cree eso. Después tenemos otro tipo de delirio, como el delirio de referencia, donde la persona se atribuye, vamos a decir, cosas del entorno que no tienen relación con él por él. Bueno, por ejemplo, piensa que el de la tele le está hablando a él, le está dando un mensaje en código que solamente es para él, o agarra una publicación y empieza a buscar un mensaje oculto ahí, ¿verdad? O una letra o una canción, o que vos estás hablando de él, ¿verdad? Entonces él está referencial, o sea, él se atribuye esas cosas. Y a veces es un riesgo esto, ¿verdad? Porque para él el delirio no es identificado por el sujeto como algo anormal. Para él eso es cierto. Si él cree que vos le está queriendo matar con cianuro, él está convencido de eso. No hay duda de eso para él. Es anormal, ¿verdad? La idea, ¿no? Pero para él es normal o real. Por ejemplo, hay veces que la paciente o el paciente se le va a extraer la sangre, ¿verdad? Y él dice, no, ¿ustedes qué es lo que quieren hacer con mi sangre? Ustedes seguro que quieren vender. Ustedes quieren vender mi sangre, ustedes por eso me quitan para vender, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es delirar. Tenemos otros también, como ser el delirio erótico, erotomaníaco, donde la persona cree que es pareja sexual de alguien con el que no es, ¿verdad? Pero a diferencia de una fantasía, en este caso él está convencido de que eso es así. Y viene y te dice, ¿verdad? En la entrevista, ¿verdad? Que vos sos su pareja y que tienen que ya tener relaciones, algo así, ¿verdad? No identifica, por ejemplo, que eso es anormal, ¿verdad? Para esta persona eso es así, eso es cierto. ¿Y de dónde nosotros encontramos vamos a decir, el origen, o al menos lo que se piensa que es lo que genera los síntomas positivos?
y está realmente asociada con la vía mesolímbica. La vía mesolímbica que ustedes lo pueden ver acá en el dibujito, ¿verdad? Esta vía que se extiende desde el área tegmental ventral y que pasa a través del sistema límbico, por eso se llama vía mesolímbica. Esto acá, la dopamina, qué está haciendo ahí la dopamina? La dopamina está aumentada. ¿Y los medicamentos qué es lo que hacen a este nivel? Al bloquear el receptor de la dopamina, se controla el desequilibrio que fue el que generó el síntoma psicótico. Se genera, porque en este caso, en el cerebro de esa persona, de ese paciente, en ese lugar la dopamina está aumentada. Entonces el antipsicótico, ¿qué es lo que va a hacer? El antipsicótico lo que va a hacer es bloquear el receptor y va a bloquear en este caso la función de este neurotransmisor y con eso va a reducir el impacto de ese déficit que tiene ese cerebro. Eso por el lado de los síntomas positivos. Ahora, si vemos los síntomas negativos o síntomas blandos son síntomas que se asocian con una pérdida de una función. Ustedes se van a dar cuenta, un paciente que ingresa recién, que son sus primeros brotes, su primer brote, él, si bien está agitado, si es al menos de inicio agudo, ¿verdad? Está agitado, está descompensado, todo lo que quieras, ¿verdad? Pero con el avanzar de la enfermedad y los años, como que eso se va perdiendo y cada vez va siendo más concreto su lenguaje. Antes se expresaba más, ahora cada vez expresa menos ideas. Su afecto también, antes era demostrativo de afecto y con el avanzar de la enfermedad, con el paso del tiempo, esta persona va perdiendo esa demostración, esa expresión de afecto. Es decir, va teniendo cada vez más afecto aplanado. Antes capaz que limpiaba su pieza, ordenaba las cosas, hacía algo, trabajaba, pero cada vez va dejando de hacer eso. Entonces va perdiendo la iniciativa, va perdiendo esa capacidad de iniciar actividades por propia voluntad, cada vez se va aislando más, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros vamos encontrando con los síntomas negativos, en la pobreza del pensamiento, es el lenguaje cada vez más concreto, poca expresión, ¿verdad? Ya sea verbal y también emocional. Vos veías que las primeras internaciones, cuando salía de visita junto a su familiar, él se alegraba y ahora con 15 años de evolución o 20 años de evolución de la enfermedad, cuando sale a recibir visita, como que parece como que no tiene emoción, parece que no demuestra sentimientos. Y ese es el aplanamiento afectivo. Parece que no tiene sentimientos. Impresiona ser una persona insensible. Y estas sintomatologías se asocian con una alteración de la dopamina, pero en otro sistema, en otra vía dopaminérgica. Esta vía dopaminérgica se llama vía mesocortical, porque atraviesa la corteza cerebral, ¿sí? Por eso se llama mesocortical. Y acá, ¿cuál es el problema? El problema acá es que la dopamina en este grupo de síntomas, la dopamina está disminuida. Acá tenemos dos cosas. Tenemos el mismo sistema neurotransmisor, o sea, el mismo neurotransmisor afectado de dos maneras diferentes en el mismo cerebro. En la parte mesolímbica está aumentada la dopamina y eso genera síntomas positivos, pero en la vía mesocortical está disminuida y eso genera los síntomas negativos. O sea, acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque los antipsicóticos tradicionales, los antipsicóticos típicos, bloquean los receptores de la dopamina y funcionan súper bien a nivel de la vía mesolímbica. Pero no solamente lo bloquean ahí, sino que bloquean los receptores en todo lugar donde haya receptor de dopamina. Entonces, este déficit que está dentro de este cerebro del paciente en la parte mesocortical va a ser acentuado por la medicación. Entonces nosotros vemos que la persona que si bien ya estaba aplanada, consume la medicación y la medicación misma refuerza ese aplanamiento afectivo, ese aplanamiento, esa pobreza del pensamiento, entonces se hace más evidente con la medicación. ¿Se acuerdan que yo les acababa de decir que para entender modalidades terapéuticas, primero ustedes tienen que entender la patología, saber cómo la patología influye en el cerebro del sujeto y después entender qué hace el medicamento?
Ahora ustedes entienden cuál es la alteración cerebral que produce los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia y cómo el medicamento actúa. Ese medicamento bloquea los receptores de dopamina, especialmente los antipsicóticos típicos, funcionan contra los síntomas positivos, pero también bloquean todos los otros receptores, entonces producen muchos efectos adversos. Ahí entra el rango del haloperidol, la levomepromacina, la tioridazina, que son todos antipsicóticos típicos. Ahí vemos sus efectos adversos, ¿no? Sin embargo, los otros antipsicóticos atípicos, vamos a decir, como la risperidona, la olanzapina, el aripiprazol, ¿verdad? La quetiapina, la clozapina, son medicamentos que si bien bloquean los receptores de dopamina también, ¿verdad? Su fuerte están sobre otros receptores, como ser los receptores de la serotonina, por ejemplo. Entonces no va a ser tan evidente el síntoma negativo en este caso, o sea, no va a ser fuerte contra eso, sino que va como a mejorar un poco en ese sentido la función. Bueno, esto es un poco explicación de la sintomatología y ver un poquitito también lo que son las vías de la dopamina y cómo están alteradas en la esquizofrenia y cómo son influidas a nivel de los medicamentos. La esquizofrenia en sí, ustedes pueden decir, pero es una enfermedad y bueno, realmente son varias enfermedades bajo un mismo diagnóstico. Si nosotros vemos la clasificación CIE-10, 7 subtipos de esquizofrenia, ¿verdad? Y es una enfermedad. Una enfermedad que puede cursar en su subtipo paranoide o hebefrénica o catatónica o indiferenciada, o puede ser una depresión post-esquizofrénica, puede ser una esquizofrenia residual o una esquizofrenia simple. Si manejan los subtipos o las subdivisiones de la esquizofrenia, genial, excelente, perfecto. Bien, entonces encontramos que es una enfermedad con múltiples subtipos. Podemos ver también que existe otro tipo de psicosis, ¿verdad? No solamente la esquizofrenia es un trastorno psicótico, sino que también tenemos el trastorno delirante, donde el paciente solamente delira y generalmente delira en torno a un tema. Por ejemplo, si es celos, solamente de eso, o si es paranoide, solamente de eso, ¿verdad? Y el resto de su funcionalidad como que está más conservada. Pero tiene un trastorno que se llama trastorno delirante, con lo que se relaciona a ese delirio. También tenemos otro trastorno que es el trastorno esquizofreniforme, que es como la esquizofrenia, pero de una duración diferente. También tenemos el trastorno psicótico breve, que es un trastorno psicótico que a veces hasta por estrés uno puede llegar a desarrollar, ¿verdad? Que dura poco, después se resuelve y la persona continúa con su vida. Y tenemos también el trastorno esquizoafectivo, donde coexisten un poco síntomas, ya sea del humor, ¿verdad? Depresión, manía o alguna de sus formas, ¿verdad? Y esquizofrenia, ¿verdad? Síntomas de la esquizofrenia. Por eso se llama trastorno esquizoafectivo. Si ustedes ven la jerarquía de lo peor a lo que mejor evoluciona, lo peor de la evolución siempre se ve en la esquizofrenia. En lo segundo de lo que se ve de peor evolución es el trastorno esquizoafectivo. Y entre los tres principales trastornos que ustedes van a ver, el que mejor evoluciona otra vez en medio de todo es el trastorno bipolar, que no es un trastorno esquizofrénico, ¿eh? Trastorno bipolar es un trastorno del humor. Puede cursar también con síntomas psicóticos, pero su núcleo está en el humor. Bien, si nosotros vemos el tratamiento que le vamos a dar a la esquizofrenia, ahora nosotros vamos a centrarnos en este punto, el tratamiento farmacológico, y también puede recibir el paciente terapia electroconvulsiva si reúne ciertos criterios que hoy no los vamos a hablar. Hoy vamos a hablar netamente de medicamentos y hablar bien de esto. Psicofármacos. Psicofármacos y dentro de eso, grupo de antipsicóticos. Son unos medicamentos que se utilizan bastante hoy en las unidades de atención psiquiátrica. Fueron prácticamente el primer tratamiento médico que se empezó a utilizar para la esquizofrenia y que fue efectivo. Y dentro de estos medicamentos, el primer antipsicótico descubierto que fue la clorpromacina, que se consideró una especie de milagro médico de su época, porque permitió que pacientes con psicosis
puedan recibir un tratamiento que les permita controlar su sintomatología y que les permita también estar dentro de su entorno con una calidad de vida bastante buena en comparación con la que estaban llevando. El grupo en sí de antipsicóticos puede ser denominado también neurolépticos y también tranquilizantes mayores. Si nosotros vemos un poco antecedentes históricos antes de la incursión de los antipsicóticos, ¿qué era lo que se podía hacer con un paciente psicótico? Terapia electroconvulsiva. Había otro que era también que se convulsionaba, pero a través de la insulina, que era la cura insulínica o el shock insulínico, y también la psicocirugía. Cuando aparecieron los antipsicóticos, prácticamente todo el tratamiento se volcó, al menos lo que son los tratamientos biológicos, se volcaron a lo que corresponde a esta modalidad terapéutica. Es importante recordar que estos medicamentos ayudan al paciente a controlar los síntomas, no curan la enfermedad, no curan la enfermedad, sino que hacen que el paciente pueda controlar su sintomatología y que pueda tener su vida lo más próxima a lo normal. También hace que las estancias hospitalarias, esas internaciones que antes eran prácticamente de por vida o durante muchísimo tiempo, se reduzcan, y el periodo de vida comunitaria sea más largo. Hay también necesidad de que esto se mantenga la mayoría de las veces de por vida. En el caso de un paciente esquizofrénico, la medicación que tiene que consumir es una medicación que va a consumirla por el resto de su vida. Y cuando el paciente suspende o deja de consumir, el paciente recae y reingresa al hospital. Un poco de generalidad relacionada con los antipsicóticos. Son en general liposolubles, hay una vida media de 2 a 30 horas, en promedio 6. La absorción por vía digestiva, eliminación hepática en un 65%. Tiene como efectos terapéuticos en general disminución de la conducta psicótica, efectos calmantes sin sobresedación, no son adictivos y también poseen otros efectos como antihistamínicos, antieméticos y analgésicos. Para que aparezca el efecto terapéutico tarda 15 a 21 días más o menos en promedio para que aparezca. Esto es importante tener en cuenta porque el paciente no va a mejorar de manera inmediata de la sintomatología psicótica. Capaz que la agitación se reduce con la medicación que se da al momento del ingreso, pero la reducción de los síntomas como los delirios, las alucinaciones va a llevar todavía 15 a 21 días. El tiempo de aparición también de las reacciones extrapiramidales es breve en comparación con la de efecto terapéutico. Aparecen en los primeros 2 a 3 días. Y no son adictivos, se repite un poco ahí, bueno, como para darle mayor énfasis. La clasificación, podemos encontrar diferentes tipos de clasificación de los antipsicóticos. Si clasificamos los antipsicóticos de acuerdo a su potencia, podemos encontrar antipsicóticos de alta, media y baja potencia. ¿Qué es la potencia de un antipsicótico? Corresponde a qué cantidad de medicamento se necesita para que haga efecto. Por ejemplo, a mayor potencia, menor dosis necesaria. Acá también hay algo que tenemos que tener en cuenta. Los antipsicóticos más potentes son los que mayormente producen reacción extrapiramidal y también producen menor bloqueo sobre los receptores muscarínicos, adrenérgicos y histaminérgicos, que vamos a ver dentro de un rato cómo esto se da. Hay un antipsicótico de alta potencia que nosotros tenemos disponible en el hospital, que se utiliza prácticamente en las urgencias y en algún que otro caso como tratamiento de mantención en algunos pacientes, que es el haloperidol. El haloperidol, que es un antipsicótico incisivo, es un antipsicótico muy bueno para tratar los síntomas positivos de la esquizofrenia. Y también, ¿verdad? Por ser un antipsicótico de alta potencia, produce mayor efecto extrapiramidal o mayores reacciones extrapiramidales. Hay también de antipsicóticos de potencia media, ahí tenemos un listado, y los de baja potencia, estos sí tenemos en el hospital, tenemos la levomepromacina, eventualmente algún que otro paciente consumía tioridazina, aunque ahora este último tiempo se estaba dejando ya de administrar. Y la clorpromacina, que es el primer antipsicótico, que hay pacientes también que son pacientes de tratamiento de años, que hay algunos que siguen consumiendo. Estos sí producen mayores efectos anticolinérgicos, son más sedativos en comparación con los de alta potencia.
Otro sistema de clasificación de los antipsicóticos los divide en dos grandes grupos: típicos, antipsicóticos típicos y atípicos. ¿Qué son los antipsicóticos típicos? Son antipsicóticos que serían como de primera generación, que tienen la capacidad de bloquear de manera fuerte los receptores dopamina 2. Eso es lo que ustedes ven ahí, que es receptor D2. Los bloquean y con eso consigue su efecto terapéutico. Son efectivos con los síntomas positivos de la esquizofrenia, pero producen mayor cantidad de reacción extrapiramidal y también producen hiperprolactinemia. Otra clasificación, la otra punta es el de antipsicóticos atípicos. Bloquean los receptores de dopamina 2, pero más específicamente otros receptores como los de la serotonina, que es el receptor 5-HT2. Son efectivos con los síntomas negativos de la esquizofrenia y tienen reducido el riesgo de producir reacción extrapiramidal. Acá tenemos un cuadro en el que podemos observar un poco los antipsicóticos. De lo que tenemos en el hospital, acá le tenemos al haloperidol, tenemos la levomepromacina, clorpromacina eventualmente y la tiroidazina, que ahora está más la tendencia al desuso. De los antipsicóticos atípicos o nuevos antipsicóticos, tenemos la risperidona, la olanzapina. Quetiapina no compra el ministerio, pero sí hay pacientes que lo reciben. Y la clozapina, que es uno de los antipsicóticos, ¿verdad?, que queda generalmente como para cuadros resistentes. Es un muy buen antipsicótico, pero tiene el riesgo de la granulocitosis. Y acá tenemos antipsicóticos de depósito que son de estos también, ¿verdad?, pero en un formato de decanoato, o sea, de una forma de liberación progresiva. Tenemos el decanoato de haloperidol en el hospital y también el decanoato de pipotiacina. Estos se administran con 2 a 4 semanas de intervalo, dependiendo de la indicación. A ver, acá tenemos una imagen de los antipsicóticos de primera generación, cómo es lo que actúa. Habíamos visto que lo importante dentro de esto es que los síntomas psicóticos positivos, o sea, los síntomas positivos de la esquizofrenia se relacionan con la vía mesolímbica, donde la dopamina está aumentada. Entonces, esto es lo que hacen los antipsicóticos de primera generación. Bloquean los receptores de dopamina 2 y para hablar de su efecto terapéutico se relaciona más con esta región cerebral, ¿verdad? En cuanto a efectos adversos, si vemos de acuerdo a la potencia, los antipsicóticos de baja potencia producen efectos anticolinérgicos, sequedad de boca, visión borrosa, retención urinaria, estreñimiento. También efectos antiadrenérgicos como la hipotensión y una de sus formas, la hipotensión ortostática, que el paciente está sentado, está bien, después se para y se desvanece. Y los antipsicóticos de alta potencia que producen la reacción extrapiramidal, que nosotros solemos ver en el hospital eventualmente, que es el pseudoparkinsonismo, la distonía, la acaticia y la disquinesia. Otros efectos adversos: hay un mayor riesgo de crisis convulsiva. También hay un síndrome que se llama síndrome neuroléptico maligno, que aparece entre el 0,1 a 1% de los casos, es grave, peligroso, ¿verdad?, y potencialmente mortal. También la granulocitosis posible con la clozapina, y esto es grave, ¿verdad? La granulocitosis es grave. Los glóbulos blancos bajan por debajo de los 3.000, 3.500 y es complicado, ¿verdad? El paciente puede morir, y si es que llegó a desarrollar la granulocitosis, este paciente ya no debe volver a recibir clozapina. Para entender las vías dopaminérgicas y cómo estas funcionan, el bloqueo de la vía mesolímbica reduce los síntomas psicóticos positivos, ¿verdad?, alucinaciones y delirios. El bloqueo de la vía mesocortical, en este caso porque el antipsicótico no es que bloquea solamente una vía, sino que bloquea todo lo que hay, ¿verdad?, acrecienta los síntomas deficitarios, que hace más evidente los síntomas negativos. Hay una vía que se llama nigroestriada, que es una vía dopaminérgica que también se ve influida por los antipsicóticos, y ahí es donde se genera la reacción extrapiramidal. Y hay otra vía que se llama vía tuberoinfundibular,
donde produce alteraciones endócrinas que vemos con la hiperprolactinemia. ¿Qué hacemos en caso de que el paciente presente reacciones rápidamente? En nuestro medio contamos con un antiparkinsoniano, que es el que se utiliza, que se llama piperideno. Es un anticolinérgico, viene en frasco ampolla de 5 miligramos y comprimidos también, pero de 2 miligramos, y se utiliza, ¿verdad?, para poder tratar esto. Si el paciente genera estas reacciones rápidamente, se le hace esto intramuscular y prácticamente en 15 minutos el paciente vuelve a estar mejorado, ¿verdad?, de sus reacciones rápidamente. Y en pacientes que ya se conoce que tienen reacciones rápidamente, generalmente se le da el tratamiento ya por vía oral el viperideno, se le da generalmente un comprimido a la mañana y con eso, ¿verdad?, ya le viene bastante bien. Aunque es un medicamento también bastante complicado, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado porque aparte de producir delirium, también puede aumentar el riesgo de que aparezca la disquinesia. También el glaucoma y la hipertrofia prostática. En estos casos se tiene que tener mucho cuidado.